Buenos días. Bueno, buenas tardes, yo creo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar en el chat? ¿Escucho todo? Bueno, el día de hoy, en nuestra clase de física mecánica, vamos a hablar de movimiento de caída libre y también también vamos a hablar también del movimiento parabólico. Entonces, me confirman que se ve el chat, perdón, la pantalla, que se escuche bien. Me confirman a través del chat, por favor. Ya. Entonces, vamos a hablar de movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre no es nada más que un movimiento acelerado, es decir, lo podríamos ver como un mRV, pero en este caso, la aceleración que va a afectar, la aceleración es el valor de la gravedad, y con respecto a nuestro marco de referencia, es decir, Y y X, como la gravedad va a ser un vector, este vector de aceleración en Y, va a ser un valor negativo de la gravedad, es decir, sería menos la gravedad, porque con respecto a nuestro marco de referencia, apunta hacia abajo. Entonces, aquí podríamos recordar que la gravedad es un valor que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero al momento de que nosotros lo vemos como el vector de aceleración, este pasa a tener un valor asignado negativo debido a que apunta hacia el sentido del eje negativo del Y, ¿verdad? Es decir, en esta dirección. Ahora, como les dije, momento de caída libre, aquí vamos a hacer un esquema, y aquí dibujamos una esfera, una partícula, la cual es lanzada con una velocidad inicial de manera vertical, ¿cierto? O sea, una velocidad vertical en el eje de Y, entonces si lo vemos como vector, y aquí también como vector sería asociado del vector unitario en J, de una velocidad inicial en J, la cual ya sabemos estaría medida en metros sobre segundo. Entonces, al momento de ser lanzada, va a empezar a subir, a subir, a subir nuestra partícula, hasta que va a llegar a un punto que nosotros lo conocemos como el punto de altura máxima, ¿cierto? Y justamente en este instante, debido a que es un movimiento mientras la partícula sube, si nosotros lo vemos en este otro esquema, mientras la partícula sube, aquí voy a poner, mientras sube, ¿qué va a pasar con la partícula? Como la partícula está yendo con una velocidad hacia arriba y hay un vector aceleración, que es el valor negativo de la gravedad, ¿qué va a tener que pasar con la velocidad? Debe que hay una aceleración que va en sentido contrario a su movimiento. Mientras más va subiendo, la partícula, ¿qué le va a suceder? Va a tener que detenerse en un punto. Justamente ese punto en el cual nuestra partícula está en caída libre se detiene, es el punto que se conoce como altura máxima. Es decir, que aquí su velocidad vertical es de 0 metros sobre segundo. Pero, como siempre hay que recalcar, la aceleración y la gravedad sigue afectando en ese punto. Y debido a que justamente en este punto la velocidad se vuelve cero, es que la partícula va a tener que sufrir un cambio en su dirección. Es decir, que justamente por la gravedad, por este vector aceleración, como la partícula llegó hasta este punto de altura máxima, ahora como está sufriendo un vector aceleración que está actuando en la partícula, ahora la partícula va a realizar el movimiento de caída, en el cual va a tener que acelerar, ¿verdad? ¿Por qué va a acelerar? Porque está en dirección, ahora sí, su vector velocidad
y su vector de aceleración, ambos van en la misma dirección. Es decir, que poco a poco la partícula va a acelerar, 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 de manera que va a empezar a caer, ¿cierto? Hasta que va a terminar regresando hasta el mismo punto de inicio. Entonces, en un movimiento simétrico, que es justamente el dibujo que tenemos aquí realizado, este es un movimiento simétrico, ¿qué nos podríamos ir dando cuenta? Como el movimiento es simétrico, es decir, que todo lo que recorre por la izquierda, es decir, mientras sube, es lo mismo que mientras todo lo que baja, podemos escribir que para la simetría, ¿qué también nos podríamos dar cuenta? Que en puntos de altura, de alturas iguales, es decir, en este puntito y en este puntito con nuestra partícula, ojo, esté en esa misma altura, la rapidez, ojo aquí, la rapidez, voy a poner aquí velocidad 1, velocidad 2, la rapidez va a ser igual en estos puntos de simetría, ¿ok? ¿Qué es la rapidez? Recordemos que la rapidez hace referencia al escalar. En este caso va a ser la magnitud de la velocidad. Pero los vectores velocidad, ¿qué podemos observar? Que son diferentes. La velocidad es diferente porque un vector velocidad está apuntando hacia el eje Y positivo, mientras el otro está apuntando hacia el eje Y negativo. Pero en valor absoluto, que sería la magnitud de estos valores, de estos vectores, la rapidez va a ser igual. Ok, entonces vamos a recordar algo antes de escribir lo que se cumple en simetría. Si nosotros nos acordamos el movimiento del MRV, ¿qué nos acordamos? En este caso, como movimiento vertical, ¿qué sería? El vector desplazamiento vertical, ¿a qué tendría que ser igual? A la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso, como nosotros sabemos que la aceleración siempre va a ser negativa, es que aparece la expresión tan conocida de caída libre, que es el vector desplazamiento es igual velocidad inicial por tiempo, aquí, perdón, aquí sobre 2, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra expresión conocemos? Que la velocidad hay que tener que ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿correcto? Otra expresión que conocemos que la velocidad al cuadrado o velocidad final al cuadrado hay que tener que ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos el doble de la gravedad por el vector de desplazamiento. Esas ecuaciones conocemos, ¿cierto? Justamente las mismas que tendría el MRV, pero como ahora tenemos un vector aceleración que está apuntando hacia abajo, negativo, y siempre va a permanecer así, se le expresa de esta forma las x. Ahora sí, volviendo a hablar de la simetría, ¿qué podría yo darme cuenta? Que el tiempo en que le toma subir a la partícula hasta este punto va a tener que ser igual al mismo el mismo tiempo que le toma en bajar. Es decir, que el tiempo de subida, el tiempo S, va a tener que ser igual a un tiempo de bajada, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es este tiempo de subida? ¿Cómo lo podríamos encontrar para la simetría? A ver, bueno, hay varias formas en las cuales podríamos encontrar este tiempo de subida. Por ejemplo, si yo expreso la expresión de la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos el doble de la gravedad por el vector desplazamiento, ¿qué podría darme cuenta aquí? Como la velocidad inicial, la velocidad final, cuando la partícula sube, ¿a cuánto tiene que equivalerme? A cero, ¿verdad? Entonces, en esta expresión sería cero. De manera que, ¿qué me va a quedar? Si usamos esto que me queda menos la velocidad inicial al cuadrado es igual al menos el doble de la gravedad por el vector de desplazamiento vertical. En este caso, el vector de desplazamiento vertical, ¿a qué tendrá que equivalerme? Si este punto de aquí es el punto inicial y este punto de acá
es el punto de la posición final, que es justamente la altura máxima. Aquí podemos h max. El vector de desplazamiento sería justamente todo este vector, ¿cierto? Ese sería mi vector de desplazamiento. ¿Cuánto tendría que equivalerme? Pues si lo expresamos, el vector aquí de desplazamiento, aquí es igual a la altura a la posición final menos la posición inicial. De manera que mi posición final, ¿cuánto vale? Altura máxima. Y mi posición inicial, como vale cero, pues simplemente sería lo mismo que aquí, cero. Entonces, de manera, esta expresión como vendría quedando que la velocidad inicial al cuadrado es igual al doble de la gravedad por el vector de desplazamiento. Y si simplificamos todo esto, ¿qué podríamos encontrar? Que la altura máxima, para en este caso, para un movimiento simétrico, aquí es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la gravedad. ¿Correcto? Ahora, si queremos encontrar el tiempo de subida, ¿qué podríamos encontrar? Si la velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, como en este caso la velocidad vale cero, porque en ese punto final vale cero, la partícula se detiene, nos crea que menos la velocidad inicial es igual a menos la gravedad por el tiempo. De manera que la velocidad sobre la gravedad va a ser igual al tiempo de subida, ¿verdad? ¿Correcto? Y justamente este también va a equivaler al tiempo de bajada, pero para un movimiento simétrico, que es el caso que tenemos aquí. Pues solo esto es para simetría. Ahora, finalmente, si nosotros queremos conocer tiempo de subida, y aquí sería tiempo de bajada. Ahora, si nosotros queremos conocer cuánto va a valer el tiempo que le toma la partícula entre subir y bajar, podríamos decirlo que ese tiempo de vuelo, vamos a poner aquí t de vuelo, ¿a qué tendría que ser igual? O al doble del tiempo de subida o al doble del tiempo de bajada. Eso se cumple en este caso para la simetría, ¿correcto? Así que vuelve al mismo punto. Encuentras un movimiento simétrico. Pero ¿qué más podríamos hacer ahora cuando el movimiento no es simétrico? Es decir, que supongamos que la partícula, podemos hacer un marco de referencia, supongamos que la partícula la lanzan desde este punto y su posición inicial va a ser aquí, ¿ok? Y está nuestra partícula y la lanzan hacia arriba. ¿Qué va a suceder aquí? En este caso, como el movimiento ya no es simétrico, ¿cierto? Aquí ya el movimiento solo es simétrico ¿hasta qué punto? Hasta este puntito de acá, ¿correcto? Es decir, que en este caso, igual nuestras ecuaciones de cinemática, bueno, en este caso de las expresiones de caída libre, se van a cumplir, pero hay que tener mucho cuidado porque ahora el tiempo de bajada, o sea, el tiempo de bajada total ya no va a ser el mismo. Y nuestras expresiones van a cambiar, porque si se dan cuenta, ¿ahora qué va a pasar? La partícula tiene que recorrer justamente todo este espacio, que aquí, hasta este punto, es decir, hasta el punto de la altura de donde le están lanzando, ¿qué pasa? Se cumple que es un movimiento simétrico, pero a partir de eso, la partícula sigue bajando. Entonces, en este caso, se pierde la simetría. Ahí hay que tener cuidado, porque estas expresiones de acá solo se cumplen para la simetría. Mientras tanto, podemos usar todas estas expresiones que se van a cumplir en cualquier instante, ¿verdad? Ahora, ahora que hemos hablado de eso, les voy a poner un ejercicio, de un momentito.
Pam, pam, pam. Vamos a realizar uno de un movimiento combinado, o mejor, vamos a hablar un poquito de... aquí está. Realizar este ejercicio. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. Entonces vamos a realizar un gráfico. Realizo esto. Vamos a decir que hasta aquí está mi edificio de 50 metros de altura. ¿Ok? Y vamos a tener que esto mide 50 metros. Ya. Y dice que además la pelota además es empujada por el viento. ¿Esto qué significa? Produce movimiento horizontal pero con aceleración constante. Entonces, ¿esto en teoría qué va a hacer? Va a ser una partícula que va a sufrir un movimiento combinado entre un MRV de manera horizontal por esta aceleración constante, pero además un movimiento de caída libre de aceleración también que es constante. Entonces, si aquí tenemos nuestra partícula que tiene 20 metros sobre segundo de velocidad, en este caso lo vamos a escribir como vector, que nuestra partícula, pensada aquí con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo en J, pero a su vez, ¿qué está ocurriendo con la partícula? Hay un vector aceleración que es producida por el viento en el eje X, ¿verdad? ¿Que cuánto dice que vale el ejercicio? 2 metros sobre segundo al cuadrado, el eje Y. Pero a su vez, ¿qué otro vector está afectando el vector de la aceleración, pero en el eje que vertical, ¿cierto? Pues hay otro vector que es de la gravedad, pero en J, que está afectando nuestra partícula. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. Es decir, en este caso, ¿qué significa? Si se dan cuenta como la partícula está siendo afectada por una aceleración de manera vertical y una aceleración de manera horizontal, estos van a producir, bueno, si lo vemos de manera vectorial, van a producir un vector de esta forma, ¿verdad? Ahora vamos a realizar un esquemita más o menos de qué es lo que va a pasar. Como la partícula está sufriendo movimiento horizontalmente acelerado, significa que la partícula se va a empezar a mover hacia la derecha un poquito más. Y como está siendo afectada por la gravedad, significa que en realidad va a producir un movimiento más o menos, ¿qué cosa? Parabólico, ¿cierto? Más o menos, pero la diferencia con el movimiento parabólico es que no hay aceleración no hay una aceleración que tenga un valor diferente de cero cuando realizamos un ejercicio. Entonces, viendo esto, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser esa distancia horizontal entre punto de lanzamiento e impacto? Si este es el punto de lanzamiento, es decir, posición inicial, hay que haber una posición final, toda esta distancia que se recorre desde este punto hasta este otro punto de acá, ¿a qué va a ser igual? A esa distancia horizontal que el ejercicio justamente me está pidiendo que encuentre, ¿verdad? Pero aquí tengo un pequeño problema, ¿correcto? ¿Cuál va a ser ese pequeño problema? Yo no sé cuánto vale esa distancia, pero ¿qué podría empezar a hacer yo? Podría tal vez encontrar qué cosa. El tiempo que le toma en bajar a la partícula hasta este punto, ¿verdad? ¿Cómo podría encontrar eso? Entonces aquí vamos a poner el primer paso.
Si yo me doy cuenta, la partícula, ¿qué va a recorrer? Vamos a hacer aquí un vector de desplazamiento vertical, ¿ok? Si este es el punto, digamos, inicial de la partícula, ojo, es el puntito de acá, el punto final, ¿dónde va a ser? Justamente a donde termina la partícula, ¿correcto? Entonces vamos a hacer aquí la partícula. Lo que yo recomiendo es que como nuestra partícula es lanzada desde este punto, nuestro marco de referencia lo tomemos desde aquí. Es decir, que aquí es X positivo, aquí es Y positivo, y a partir desde donde está la partícula para abajo es el eje Y negativo. Es decir, que este punto, ¿qué va a ser? El punto Y0, ¿verdad? Entonces aquí sería Y inicial 0 metros. Y ahora este punto final, ¿a qué va a tener que equivaler? Si me doy cuenta, como ahora está hacia abajo, y todo esto vale la altura, significa que esa posición final va a ser menos h, que esto va a ser lo mismo que menos 50 metros, ¿correcto? Debido a que está apuntando en la dirección, pero debido a que como nuestro marco de referencia es desde donde está la partícula, todo lo que se encuentra abajo es negativo. Entonces, ahora sí realizamos las ecuaciones de la caída libre que va a sufrir la partícula. ¿Cuál sería la que nos conviene? Pues la del desplazamiento es igual a una velocidad inicial vertical por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, correcto. Entonces, en este caso, el vector desplazamiento, ¿cómo lo puedo encontrar? Vamos a escribir aquí. Vector desplazamiento vertical es igual a la posición final menos la posición inicial. De manera que el vector desplazamiento, ¿a qué tiene que equivaler? A menos 50 metros, porque justamente la altura inicial vale 0. La posición inicial vale 0. Ahora, ¿qué más puedo darme cuenta yo aquí? Que conozco todos los datos, ¿verdad? En este caso, el vector de desplazamiento es menos 50. La velocidad inicial, ¿a cuánto equivale? A, como se dan cuenta, como está apuntando hacia arriba, es positiva, entonces sería más 20 metros por segundo por el tiempo, menos un medio de la gravedad, que nosotros ya sabemos que vale 9.8 por el tiempo al cuadrado, ¿correcto? Y de esta forma yo podré encontrar todo el tiempo en que le toma a la partícula llegar hasta este punto, ¿cierto? Entonces, resolviendo esto, me voy a dar cuenta que ¿qué expresión me va a tener que quedar? Una expresión del tipo ¿qué? Cuadrática, ¿correcto? Entonces, si escribimos esto, ¿qué me va a quedar despejando? Me quedaría menos un medio, perdón, más un medio, 9.8 por t al cuadrado, si mandamos esta expresión hacia la izquierda, menos 20t, menos 50, y esto va a tener que ser igual a 0. Entonces, ¿qué expresión podremos utilizar aquí? Podríamos utilizar la típica, la ecuación la tan conocida de la fórmula general. Es decir, que aquí va a haber un tiempo 1, un tiempo 2, y va a ser igual a menos b más menos la raíz de qué, de b al cuadrado, menos el cuádruple de a por c, ¿sobre qué cosa? Sobre el doble de a. En este caso hay que recordar que a es el término constante que está multiplicando al término cuadrático, b el que multiplica el término lineal, y c pues es la constante. Entonces, esta expresión, ¿cómo me vendría quedando? A menos b, en este caso b, ¿cuál sería? Sería menos 20, entonces sería menos 20, más menos la raíz de menos 20 al cuadrado, menos el cuádruple de a, que sería un medio de 9.8, por c, ¿y cuánto vale c? Menos 50, sobre el doble de a. En este caso, ¿cuánto es el doble de a? Pues el doble de a sería un medio de 9.8. Bueno, entonces aquí podemos ir simplificando términos, el 2 con el 2 con el 4, de manera que aquí me quedaría solo un 2. Y esa sería la expresión que tendríamos que resolver en calculadora. De manera, me confirman todos también con sus calculadoras. Vamos a ver cuáles son los tiempos que nos salen.
El primer tiempo, ¿cuánto le sale, muchachos? Vamos a poner aquí un tiempo uno. A mí me sale, me confirman 5,83 segundos. Y el tiempo 2 me sale que es igual a menos 1,75 segundos. Que como recordemos, el tiempo es siempre positivo. Entonces, este tiempo de acá, no. Porque hay que recordar que el tiempo es mayor o igual que cero, a medida en segundos. Entonces, ahora que encontré justamente cuánto vale este tiempo, ¿correcto? El tiempo en que le toma a la partícula llegar hasta abajo, ¿qué podría encontrar? Podríamos utilizar las fórmulas de qué expresión, del MRV. ¿Por qué? Pues nos convendría utilizar el MRV porque si nos damos cuenta, la velocidad inicial en el eje X para esta partícula, ¿cuánto tiene que equivaler? A cero, ¿verdad? Y ahora vamos a escribir qué pasa con el vector desplazamiento. Vamos a ver cuál va a ser nuestro vector desplazamiento horizontal. Va a ser la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Entonces el vector desplazamiento en X, que sería posición final, sería justamente D, ¿correcto? La distancia. Menos la posición inicial, que como nos damos cuenta sería cero. Entonces, ¿qué expresión podremos utilizar? La siguiente expresión del MRV para el movimiento horizontal. Va a ser para el modo horizontal de la partícula, ¿ok? ¿Qué expresión nos convendría utilizar? Podríamos encontrar que delta X, ¿a qué es igual? A la velocidad inicial en el eje X por el tiempo, más un medio de ¿qué? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en este caso, la velocidad inicial en X, ¿cuánto vale? Cero, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer la anotación que la velocidad inicial en X igual a 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, esta velocidad inicial en X, como vale cero, yo la puedo simplificar. Y todos los datos yo ya los conozco, ¿verdad? Porque la aceleración en X ya me la dio el ejercicio. Es más 2 metros sobre segundo al cuadrado. De manera que esta expresión que nos va a quedar, despejando todo. Delta X, ¿cuánto vale? Pues a la distancia horizontal. ¿Y esto a cuánto nos equivale? A un medio de la aceleración, que cuánto vale más 2. Y por el tiempo al cuadrado, que es justamente el tiempo que calculamos anteriormente, que sería 5,83 al cuadrado. Por eso es que calculamos el tiempo. En este caso, si nos damos cuenta, aceleración con el medio la podemos cancelar, de manera que la distancia, ¿cuánto nos va a tener que equivaler? A simplemente 5,83 al cuadrado. De manera que esta partícula de manera horizontal recorrió ¿cuánto? 33 Bueno, si lo dejamos expresado, si realizamos las respectivas técnicas de redondeo, ¿cuánto nos quedaría esto? 34,0 metros. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil, difícil, complicado? ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quieran saber?
Es como no veo preguntas, ahora vamos a hablar de qué cosa. De movimiento en dos dimensiones de proyectiles, o como, conocido como movimiento parabólico. Entonces vamos a hablar ahora de eso, ¿ok? Bueno, en este caso ya nos adelantamos también por el ejercicio, pero bueno, vamos a hablar de el movimiento de proyectiles, ¿ok? ¿Qué es el movimiento de proyectiles? Otra vez vamos a expresar esto de aquí. Muerto un poquito esto para acá. Pues el movimiento de proyectiles, hay que recordar algo. Con una partícula lanzamos con una velocidad inicial, un vector velocidad inicial, el cual traza con respecto a la horizontal un ángulo de lanzamiento. ¿Qué va a suceder con esto? La partícula eh, va a realizar lo siguiente. Va a realizar un movimiento, como su nombre le indica, de movimiento parabólico, ¿verdad? Que esto ya lo conocemos, en el cual nos va a realizar la siguiente parábola. En este caso estoy haciendo un movimiento otra vez simétrico, en el cual va a suceder dos cosas. De manera horizontal, hay que recordar algo con la velocidad. Este vector velocidad inicial, ¿qué es? Es justamente este vector, ¿cierto? Entonces significa que como vector, yo lo puedo descomponer en qué cosas? En componentes rectangulares, ¿cierto? ¿Cuáles vendrían a ser sus componentes rectangulares? Una componente horizontal, velocidad inicial en X, y una componente, ¿qué cosa? Vertical, que es la velocidad inicial en el eje Y. Que si se dan cuenta, justamente utilizando el método gráfico del polígono, tiene mucho sentido que esta suma de estos dos vectores me produzca el vector velocidad inicial. Entonces, de aquí que tenemos que tener en cuenta que como se lo puede descomponer, podemos utilizar razones trigonométricas, si lo vemos como un triángulo. ¿Cuáles serían estas razones trigonométricas? La primera, el coseno del ángulo. El coseno del ángulo aquí es igual al lado opuesto sobre, perdón, al lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces hay que poner adyacente sobre la hipotenusa H. En este caso, ¿cuál va a ser mi adyacente? Justamente la componente en X del vector. ¿Y cuál es la hipotenusa? Va a ser la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial en X sobre la magnitud de la velocidad inicial. De manera que, escribiendo esto, nos quedaría coseno del ángulo de lanzamiento es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en X sobre ¿qué cosa? Sobre la velocidad inicial, ¿correcto? Entonces, si terminamos de despejar esta expresión, que nos va a quedar que la componente en X de la velocidad inicial, ¿la que va a ser igual? A la magnitud de la velocidad inicial, coseno del ángulo. Esto es igual a velocidad inicial en X. Ahora, si utilizamos la expresión del seno, que nos va a quedar que el seno de lanzamiento es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuál va a ser nuestro lado opuesto? Justamente el que está en dirección contraria del ángulo que estamos dibujando. En este caso es la velocidad inicial en el eje Y sobre la hipotenusa. Entonces, que en este caso la hipotenusa, ¿cuánto equivale? Pues es la magnitud del vector velocidad inicial. Despejando la expresión y volviéndola a escribir, que nos va a quedar que la componente en Y del vector velocidad va a ser igual a su magnitud por el seno del ángulo. ¿Correcto? Pero en este caso hay que tener mucho cuidado con respecto hacia dónde está lanzando el vector, porque estas, como son componentes rectangulares, no nos tenemos que olvidar que tienen signos asociados, positivos o negativos, dependiendo de hacia dónde el vector velocidad esté realizando el lanzamiento, ¿correcto? ¿Verdad?
¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué más podríamos decirle? Bueno, ahora sí vamos a analizar el movimiento. ¿Qué va a pasar con esta partícula? Como la partícula la estamos lanzando, pero sin ningún tipo de aceleración de manera horizontal, ¿qué va a producir esto? Que para el movimiento horizontal de esta partícula, si analizamos aparte, va a ser un movimiento de mero u. ¿Por qué es un movimiento de MRU? Porque es un movimiento donde la componente de la aceleración en X, ¿cuánto va a tener que valer? 0 metros sobre segundo al cuadrado. Justamente porque aquí el único vector aceleración que está actuando, ¿cuál va a tener que ser? Justamente el negativo de la gravedad. Y justamente sobre el eje de las Y, correcto. Entonces, como no hay una aceleración, el movimiento, la componente en X del vector de esa velocidad se va a mantener constante. Es decir, que este movimiento simplemente va a actuar como que el vector de desplazamiento horizontal, es decir, este vector hasta cualquier punto de la partícula, aquí delta X, y aquí vamos a hacer que la partícula llegó justamente hasta este punto, ¿ok? Hasta aquí va a ser, ¿qué cosa? Su desplazamiento horizontal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que este desplazamiento va a tener que ser igual a la velocidad inicial en X de la partícula por el tiempo. O en otras palabras, que este vector de desplazamiento es igual al módulo de la velocidad inicial, coseno de ese ángulo de lanzamiento, o la coseno de la dirección del vector, por el tiempo. De manera que nos queda esta expresión. Ahora sí, ¿qué va a pasar con la partícula en el movimiento? Por si acaso, un inciso aquí, si no se acuerdan, el módulo de la velocidad inicial va a tener que ser igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, todo dentro de una raíz. Y esto también nos habla de la rapidez. Quiero hacer una línea recta, pero no sé. Y este módulo de la velocidad, por si acaso, también se la conoce como rapidez. Justamente el módulo de la velocidad es la rapidez. Ahora, ¿qué va a pasar con el movimiento vertical? Si se dan cuenta, la partícula, ¿qué va a suceder? Va a realizar un desplazamiento vertical, correcto. Este es el vector desplazamiento vertical. Y como esta partícula está interactuando con esta aceleración, eje negativo de la gravedad, ¿qué va a suceder? Que para el movimiento vertical de la partícula, ¿qué va a suceder? Va a ser un movimiento justamente de caída libre, correcto, en el cual la aceleración es igual a menos la gravedad, metros sobre el segundo al cuadrado. Como es un movimiento de caída libre, que justamente es un movimiento de v, pero ¿cuál es la palabra? Así, de manera vertical, ¿qué podemos darnos cuenta? Que se va a regir por las mismas ecuaciones que hablamos hace un momento. Entonces, las mismas ecuaciones van a ser para nuestro análisis de nuestra partícula, pero ¿en qué movimiento? En el movimiento vertical. Velocidad inicial en y, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué va a suceder aquí? Que podemos despejar a que la velocidad inicial en y, ¿a qué tiene que ser igual? Pues al módulo de la velocidad inicial, seno de la dirección por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el resto de expresiones también las podríamos despejar, o simplemente podemos dejarlas como la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo, o que la velocidad final al cuadrado en y es igual a la velocidad inicial al cuadrado en y menos el doble de la gravedad por el vector de desplazamiento vertical.
Y si se dan cuenta, estos vectores de desplazamiento, ¿a qué vector me van a tener que formar de manera, al momento de yo sumarlos como un vector? Pues si se dan cuenta, estos dos vectores me van a producir al vector delta R, que es el vector de desplazamiento, que si se dan cuenta va a ser un vector de 2 dimensiones. Ahora, ¿qué más podría darme yo cuenta? El módulo de este vector de desplazamiento, ya saben cómo lo podrían calcular, al igual que hicimos aquí con un Pitágoras, por decirlo de una forma. Ahora, ¿qué más podríamos darnos cuenta? Lo siguiente, si la partícula se comporta como un movimiento de caída libre, ¿qué va a pasar en este caso? Va a pasar que la partícula también cuando llegue a un punto definido, ¿a qué me refiero con un punto definido? Es decir, a un punto ¿de qué? De altura máxima, ¿verdad? Va a llegar a un punto en que nuestra partícula va a decir, hey, en este caso, en este movimiento simétrico, va a decir, hey, yo llego a una altura máxima, ¿ya? Que justamente en este puntito de altura máxima, ¿qué va a suceder? Como la aceleración sigue interactuando, al igual que nuestro movimiento de caída libre, el vector velocidad en y, ¿cuánto va a tener que valer? Cero, ¿verdad? Entonces, como solo hay cero en la componente vertical, ¿qué si hay? Hay una velocidad que siempre se permanece constante, que es justamente la velocidad de qué, del eje X, ¿verdad? La componente horizontal. Es decir, que aquí la velocidad sigue existiendo, el vector velocidad sí existe. ¿Y aquí va a ser igual? A un vector velocidad inicial, coseno de la dirección en Y, pero más cero en J. Debido a que como está, al igual que analizamos anteriormente en caída libre, como va a subir hasta un punto de altura máxima, la componente vertical va a tener que ser frenada por esta aceleración que va en dirección contraria a su movimiento, ¿correcto? Es decir, que aquí también la aceleración va a seguir interactuando. La aceleración interactúa en cada uno de los puntos, la aceleración vertical de la gravedad. Es decir, que la rapidez para este punto va a tener que ser igual nada más que al valor absoluto de la velocidad inicial cruzando el ángulo de la dirección. ¿Ok? Ahora, ¿qué más va a suceder si yo analizo el punto que teníamos acá? ¿Qué va a pasar? El vector velocidad, ¿cómo va a ser? Muchas gracias ahí, no me di cuenta que escribí metros sobre segundo al cuadrado, aquí es metros sobre segundo, es la velocidad. Gracias al compañero. Ya. ¿Qué va a pasar con este vector? En este puntito, que va más adelante de la altura máxima, ¿qué va a suceder con el vector velocidad inicial? Al igual con la velocidad en y. Como hablamos anteriormente, ahora que está cambiando su dirección hacia abajo, va a haber una componente, ¿qué cosa? De velocidad final en ese punto, podríamos decirlo, una velocidad en y, que va a apuntar hacia la dirección de abajo, correcto. Pero en el eje X va a haber una velocidad, ¿qué cosa? Que siempre se permanece constante, ¿verdad? Aquí la velocidad en X. Entonces, si nosotros trasladamos este dibujito, ¿qué tendríamos aquí? Una componente en X, velocidad inicial en X, ¿y qué cosa más? Una componente, voy a ponerla en otro ladito, voy a escribirle el nombre más arriba. Tendría dos componentes rectangulares también, ¿verdad? Una velocidad final en Y para ese instante, una velocidad instantánea en este punto, y una velocidad inicial en X que ya sabemos que va a permanecer constante. De manera que estos dos vectores van a producirme un vector, ¿qué cosa? Un vector velocidad. Vamos a hacerlo de color verde para no confundirnos. Aquí va a haber un vector velocidad que está producido por esta suma de estos vectores. Es decir que si lo vemos como componentes, que sería la velocidad inicial coseno en I más una velocidad instantánea en J que yo no conozco.
Eso lo podemos ver como un vector. Entonces, ¿qué más podríamos hablar de la dirección de estos vectores? Porque si se acuerdan, los vectores van a tener una dirección, ¿correcto? ¿Cuál es esa dirección? Pues depende cómo nosotros la vayamos a medir. Si la medimos desde el eje X positivo o si la medimos del eje X negativo. Vamos a tomar de referencia a esta partícula justamente en ese punto. Si me quieren pedir, ojo, la dirección, que va a ser diferente a lo que yo quiera tomar como para medir, es decir, aquí, velocidad inicial en X, aquí va a tener que ser igual, velocidad inicial, coseno del ángulo, y acá una velocidad final en Y que yo no conozco, velocidad instantánea. Esto de manera vectorial me va a producir al vector velocidad, ¿correcto? Me va a producir al vector velocidad. Yo quiero conocer su dirección. Vamos a hacerla de este color rojo. Es decir, este ángulo producido. ¿Qué razón trigonométrica yo podría utilizar? Pues podría utilizar la expresión de la tangente. La tangente de un ángulo que me expresa al lado opuesto. ¿Sobre qué cosa? Sobre la hipotenusa. Perdón, sobre la adyacente, ¿verdad? El opuesto sobre la adyacente. Entonces, este lado opuesto a qué me va a tener que equivaler, pues a este ladito de aquí, que justamente si lo traslado sería el vector velocidad final en Y, ¿correcto? Entonces sería velocidad final en Y sobre la adyacente, que es la velocidad inicial en X. Entonces, expresando esto que me quería, que la tangente de ese ángulo es igual a ¿qué? Velocidad final en el eje vertical sobre la velocidad inicial en X. Ahora, si usamos la función inversa de la tangente, es decir, usamos la tangente a la menos 1 en ambos lados de dicha expresión, aquí va a tener que equivalerme esto. Cuando tengo la función inversa y adentro el argumento de la tangente, simplemente esto se va a despejar, me va a quedar el argumento que sería teta. Entonces me quedaría el ángulo teta, que es la dirección, sería tangente a la menos 1. ¿De qué cosa? De la velocidad final en Y, o la velocidad instantánea en ese punto, sobre la velocidad inicial en X, de punto vertical. Entonces, así nosotros podríamos encontrar la dirección. En este caso, como yo la estoy midiendo desde este eje X positivo, en dirección contraria de las manecillas de reloj, ¿verdad? Porque lo estoy midiendo desde el eje X positivo hacia este sentido, toma un signo negativo la dirección. O si la quiero encontrar la dirección, pero con el eje X positivo, sería el ángulo que se dibuja desde aquí hasta acá. Esa también sería la dirección de dicho vector. Esto es de teoría de vectores más que nada. Y ahora, ¿qué más podríamos hablar? Pues podríamos hablar otra vez de las famosas expresiones que uno conoce. ¿Cuáles expresiones me refiero? Las expresiones que nos suelen dar cuando, y hay veces que no suelen decir de manera concreta, y es cuando hay simetría otra vez. Y yo les voy a dar una otra expresión que realmente sirve bastante y espero que les sirva. Pero ahorita vamos a hablar de qué pasa en simetría. Otra vez aquí vamos a realizar un dibujo que voy a poner en simetría. ¿Qué pasa? Otra vez tengo la partícula, vamos a realizar el movimiento que esta partícula puede producir. Ya, está su vector velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento. ¿Y ahora qué expresiones podremos utilizar, muchachos? ¿Qué podríamos encontrar nosotros? Otra vez vamos a analizar, este es el punto de qué cosa, de altura máxima.
¿verdad? Vamos a dibujar aquí también la distancia, bueno, al vector desplazamiento horizontal, y vamos a tratar qué pasa cuando llega a este punto. Justamente este vector de desplazamiento en magnitud, ¿a qué tendría que equivalerme? Pues a la distancia horizontal que se recorre hasta ese punto donde llega la partícula, el punto final, pongamos, ¿ok? Ahora, ¿qué expresiones podríamos encontrar, muchachos? En función de otros términos. Vamos a hablar ahorita de qué pasa con el desplazamiento, ¿ok? Con el delta X. El delta X, ¿a qué es igual? A la velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo, ¿verdad? Y entonces de esto vamos a hacer un análisis en el movimiento vertical. ¿Con qué expresión? Podrías expresar con velocidad inicial en Y, o bueno, no, con la expresión de acá. Menos el doble de la gravedad, déjenme escribir, por el vector desplazamiento vertical. En este caso, si yo analizo el vector desplazamiento, como ya lo dijimos, simplemente tendría que ser igual a la distancia horizontal. Para el vector desplazamiento vertical, ¿a cuánto tiene que equivaler? Si me di cuenta, llega al mismo punto final, ¿verdad? A ver, ¿qué expresiones quieren demostrar? Ya, vamos a expresar esto aquí. Tum, tum. Y vamos a expresar las ecuaciones de movimiento y velocidad inicial del tiempo, por medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad en v al cuadrado es igual a velocidad inicial en v al cuadrado, más el doble de la gravedad por desplazamiento, y la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos gravedad por el tiempo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan, hay una expresión que es el delta x, a que es igual. Bueno, la distancia máxima, ¿a qué nos han dicho que puede equivaler? ¿Recuerdan? Hay una expresión que nos dice que la distancia máxima en simetría, ¿a qué va a tener que ser igual? A la velocidad inicial al cuadrado, seno de el doble ángulo sobre la gravedad, ¿verdad? Pero ahora, ¿de dónde eh, de dónde va a salir esta dichosa expresión donde nosotros la podríamos encontrar de despejar una de estas expresiones, ¿cierto? ¿Cuál es la expresión que podríamos despejar en este caso para que nosotros podamos encontrar estas expresiones? Podría ser la siguiente. En este caso esta no, porque ya decimos que el punto. ¿Cuál nos conviene despejar? Ya. Otras expresiones que vamos a anotar por si acaso, para dejarles aquí anotado, es el tiempo de vuelo total, que es igual a velocidad inicial al cuadrado, perdón, dos veces la velocidad inicial, seno del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad. Las expresiones. Estas expresiones son las que se pueden analizar en la simetría, ¿verdad? Y una otra expresión, ujú, y una otra expresión que les voy a dar, por si acaso, es esta, que delta x es igual a, como quería, bueno, delta y, esta expresión es igual a delta x, tangente del ángulo de lanzamiento, menos, si no me equivoco, un medio
de la gravedad delta x al cuadrado y la componente en x inicial al cuadrado. Esta expresión ya mismo vamos a resolver. Mira, veamos. ¿Qué otra expresión me faltaría de darles? A ver. Ya, creo que ninguna más, si no me equivoco. Si no me equivoco, no hay ninguna otra expresión que darles. Si no me estoy equivocando. Ya. Sí, estas son todas las expresiones que, si no me equivoco, les podría dar. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué pasa con esta expresión? Delta y es igual a la velocidad inicial, que ¿cómo la podríamos expresar? Velocidad inicial, seno del ángulo, por el tiempo, menos qué cosa, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿correcto, muchachos? Entonces, en este caso, cuando la partícula llegue hasta este punto de distancia máxima, ¿qué va a pasar? El desplazamiento vertical, ¿cuánto va a tener que equivaler? A cero, ¿verdad? Entonces, si esto vale cero, que vamos a dejarlo notado, delta y vale a cero, ¿qué expresión me vendría a quedar? Que cero es igual a la velocidad inicial, seno del ángulo de lanzamiento por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿correcto? Y de aquí yo podría ir despejando. ¿Por qué podría ir despejando? En este caso, si se dan cuenta, va a pasar lo siguiente. Me queda la velocidad inicial, seno del ángulo, por el tiempo, aquí tendré que equivaler a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, podríamos despejar, bueno, dividir ambas expresiones sobre el tiempo, caso de cero. Y aquí también nosotros sabemos que aquí el tiempo tendría que ser diferente a cero, y por eso podemos realizar esta división, porque el tiempo, cuando llegue a la distancia máxima, no va a ser de cero, ¿verdad? Entonces, por eso en este caso nosotros podemos hacer esta división, porque el tiempo va a ser diferente de cero, entonces no podremos tener ningún miedo con esta restricción. De manera que, ¿qué me va a quedar? Que la velocidad inicial seno del ángulo de lanzamiento es igual a ¿qué? A un medio de la gravedad por el tiempo. Ahora, si despejo el tiempo, que justamente lo que les quería mostrar, ¿qué me va a quedar? 2 velocidad inicial seno del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad es igual al tiempo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, justamente esta es la expresión de ¿qué? Del tiempo de vuelo, que es justamente la expresión que les quería demostrar. Y ahora vamos a demostrar la de la distancia máxima. Vamos a ahorrar aquí. Entonces, aquí sería el tiempo de vuelo para simetría. Para simetría. Ahora, si yo esta expresión la reemplazo en la de el desplazamiento, que esta es igual a la velocidad inicial, coseno del ángulo, por el tiempo. Si yo reemplazo la expresión del tiempo de vuelo justamente aquí y reemplazo el desplazamiento, me da la distancia máxima, ¿verdad? Hay que tener que ser igual. Módulo de la velocidad inicial, coseno del ángulo de lanzamiento, por el tiempo, que en este caso, ¿cuánto vale? 2, velocidad inicial, seno del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad, ¿correcto? De manera que esta expresión que nos va a quedar, distancia máxima es igual a ¿qué? Al módulo de la velocidad inicial, ¿qué? Al cuadrado, ¿verdad? Por el doble del coseno del ángulo por seno del ángulo sobre la gravedad. Ahora, ese 2 coseno por seno, ¿a qué nos recuerda? ¿Alguien recuerda esa
esta identidad trigonométrica, 2 por seno y coseno, ¿alguien le recuerda alguna expresión? ¿Alguien le recuerda alguna identidad trigonométrica? Sí, ¿no? ¿Alguien le recuerda? A ver, hayan buscado en Google una pitagórica. Estén por ahí. Esta expresión es o no es equivalente al seno del ángulo doble, muchachos. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Esto nos recuerda la expresión del seno de ángulo doble, ¿verdad? Entonces, si yo reescribo esta expresión aquí, ¿qué me va a quedar? La distancia máxima para la simetría, que va a ser igual al módulo de la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble sobre la gravedad, ¿verdad? Y esta sería la distancia máxima para, ¿qué cosa? Para simetría. Ojo aquí, mucho cuidado con esto. Estas ecuaciones solo las podemos usar en simetría, que es cuando la partícula llega al mismo punto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos realizar? Vamos a demostrar esta expresión de acá, que les escribí hace un ratito. Esta expresión de acá es una expresión que, ojo, se la puede usar para cualquier momento de la posición. ¿Ya? Esta no tiene restricción que si es para simetría o si no es para simetría. Pero tienen que tener cuidado porque hay profesores que a veces la confunden. Bueno, en este caso me pasó una vez a mí, que uno de los ayudantes del profesor pensó que yo utilicé unas expresiones de simetría cuando el movimiento no lo era. Así que igual tengan mucho cuidado por si alguna vez les bajan la nota para que sepan de dónde sale la expresión. Y si la usan, puedan decirle al profe, no, yo la usé por esta cosa, o al ayudante que esté calificando. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Esta parte aquí vamos a hacer una raya para poner esta cosa. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros nos acordamos delta x, ¿a qué es igual? Al módulo de la velocidad inicial, seno del ángulo, por el tiempo, ¿verdad? Si yo despejo de esta expresión el tiempo, ¿qué me va a quedar? Que delta x sobre el módulo de la velocidad inicial, ¿por qué cosa? Por el coseno, el ángulo de lanzamiento es igual al tiempo, ¿verdad? Ahora, esto lo vamos a dejar aquí a un ladito. Si el desplazamiento vertical es igual a al módulo de la velocidad inicial seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, yo puedo reescribir en el tiempo lo que ya encontré, ¿verdad? De manera que, ¿qué me va a quedar? Delta y es igual al módulo de la velocidad inicial seno del ángulo de lanzamiento por el tiempo, que cuánto vale el desplazamiento sobre el módulo de la velocidad inicial coseno del ángulo. Ahora, va menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, ¿cuánto valía el tiempo? Ya sabemos que es delta x módulo de la velocidad inicial coseno del ángulo de lanzamiento y todo esto quedaría al cuadrado. Ahora, muchachos, velocidad inicial con velocidad inicial puedo simplificar. Y ahora nos acordamos también que la tangente de un ángulo es la división del seno sobre el coseno. ¿Ok? Nos acordamos también de eso. Entonces, como aquí tengo justamente esa expresión, ¿verdad? Seno sobre coseno. De manera que la expresión que nos va a quedar, que delta y también es igual a delta x por la tangente menos un medio de la gravedad. ¿Por qué cosa? Delta x al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, coseno al cuadrado, la dirección. Y esta expresión la podemos usar para siempre y cuando nos den un desplazamiento
Y aquí la podemos usar sea o no sea simétrico el movimiento. Esta expresión, aunque creo que hay algunos libros que sí la dan, otros que no la mencionan, es igual un poquito bonito saberla cómo demostrar. ¿Ya? Ahora vamos con un ejercicio, déjenme ver, un ejercicio largo de análisis para... Nada más a combinar más o menos todo lo visto, ¿ya? Vamos a ver dónde está el ejercicio, menos un ratito. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Déjenme ver. Notas. Déjenme meter acá. Un ratito ya les muestro la pantalla, el ejercicio. Tum, 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 tum. Un ejercicio bonito, la verdad. Entonces, denme un chance. Vamos a hacer una captura del ejercicio. Esto vamos a página donde estamos realizando el ejercicio. Y aquí estaría. Ya. Este es el ejercicio. En este ejercicio vamos a tomar en cuenta muchas cosas que ya vimos. Maybe. O déjenme ver si pongo otro, porque en este caso aún no vemos dinámica. ¿Ustedes se acuerdan de dinámica, muchachos? De la segunda ley de Newton, primera ley de Newton. ¿Se acuerdan de esto? Ahí los leo en el chat, porque si no creo que este ejercicio no lo puedo poner, porque hay que tener en cuenta justamente eso. Entonces, mejor voy a poner otro. Y este lo dejamos después cuando veamos dinámica. O tal vez no. A ver, ¿se acuerdan la mayoría de dinámica, sí o no? A ver, quiero que todos respondan. Pero en este caso hay que realizar un poquito de dinámica. Hay que utilizar un análisis un poquito pequeño. Ya. Con que se acuerdan un poco, creo que va a estar bien, ¿ok? En este caso, ¿qué nos dan? Una figura. Vamos a hacer un copy, esta figurita, ¿verdad? Vamos a hacer un copy y pega, vamos a pegarla. ¿Y qué me va diciendo el ejercicio? Me dice, hey, la partícula se mueve hasta llegar hacia dónde? Hasta este punto, ¿verdad? Entonces yo le voy a hacer una pregunta, muchachos. Cuando la partícula llega hasta este punto final, ¿su velocidad va a ser la misma o va a ser diferente? Cuando llega hasta el punto de la rampa B. ¿Su velocidad va a ser la misma o va a ser diferente? Díganme, ¿qué creen ustedes, muchachos? Cuando llega a este punto, ¿va a ser la misma velocidad o va a ser otra velocidad con la que va a salir despedida de aquí? Y recorre todo esto hasta llegar a un punto de acá. Diferente, ¿verdad? Les vuelvo a preguntar, ¿se acuerdan de dinámico o no? Porque, ajá. Porque si no, también tengo otro ejercicio que más o menos se parece, pero no es tan larguito. Pero igual, les pregunto a ustedes, o sea, ¿quieren que resolvamos este ejercicio, en el cual vamos a usar una pequeña cosita de dinámica o no? A ver, los leo a todos, muchachos.
Bueno, vamos a hacer. Lo único que nos vamos a acordar, en este caso la partícula, cuando llega hasta este punto, no va a tener la misma velocidad. ¿Por qué no la va a tener? Porque si hacemos un análisis, justamente lo que les decía de dinámica, me voy a dar cuenta de algo. Si tomamos en cuenta esa rampa que nos da el ejercicio, justamente en esa sección, vamos a hacer aquí la rampa. ¿Qué me dicen? Que de aquí a acá, podemos verlo, como que de aquí a acá la rampa, ¿cuánto mide? 7,00 metros, ¿verdad? Y la partícula, ¿qué ocurría? Estaba sobre la rampa. Entonces, si hacemos un análisis de dinámica, que es justamente lo que les iba a indicar, nosotros, ¿qué hacíamos con el plano inclinado? Nosotros lo movíamos de esta forma, ¿verdad? Usábamos nuestro plano XY y lo rotábamos, ¿correcto? De manera que nos quede un plano más fácil en el cual trabajar. Este plano no es necesario que solo lo usen en dinámica, también lo pueden usar, ahorita van a ver para cinemática, siempre y cuando sea necesario, ojo. En este caso, si nosotros hacemos un análisis de recordando las fuerzas, como la partícula en este caso nos dicen que no hay rozamiento en esta rampa, eso no significa que la velocidad va a permanecer constante en la rampa, porque si hago un análisis de dinámica, ¿qué voy a encontrar? En este caso va a haber un vector peso, o la fuerza gravitacional, va a haber ¿qué cosa? Un vector de la fuerza de reacción o normal que tiene la superficie de contacto sobre el vector, sobre la partícula, ¿verdad? En este caso, ¿qué nos tenemos que acordar también? Que este ángulo que había justamente aquí en esta rampa se va a reflejar en esta parte. Ahora, yo no conozco ese ángulo, ¿verdad? Pero lo puedo llegar a conocer, porque el ejercicio me da que esta rampa es un triángulo rectángulo, ¿verdad, muchachos? Entonces, si es un triángulo rectángulo, vamos a hacer aquí el esquema. ¿Qué significa? ¿Este triángulo lo puedo o no lo puedo rotar, muchachos? Sí, ¿verdad? Yo puedo agarrar este triángulo y ¿qué pasa si yo lo roto? Justamente como el ejercicio me dice, hay un ángulo ¿de qué? De 90 grados, ¿verdad? Entonces vamos a rotarlo y vamos a hacerlo más bonito, que cuadre la imagen, ¿verdad? Entonces, si yo muevo mi rampita, digo, hey, me doy cuenta que justamente forma un triángulo rectángulo. No quería poner esta imagen. ¿Qué podría encontrar yo? Podría encontrar el ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí está nuestro triángulo, ¿verdad? Aquí lo formamos. Y aquí está nuestro ángulo de 90 grados. Si aquí está el ángulo de 90 grados, significa que este es A, este va a ser B, y este va a ser C, ¿verdad? ¿Qué me dicen? Hey, de B a C, ¿cuánto mide? De aquí a acá, ¿cuánto va a valer? 24,0 metros. Y luego de aquí hasta B, ¿cuánto va a valer? 7,00 metros. ¿Y yo qué ángulo estaba buscando? El que forma desde A hasta B, ¿verdad? Es decir, este ángulo teta, ¿correcto? Si yo muevo otra vez la imagen para que lo vean, si yo la roto, formo ¿qué cosa? Formo mi rampa, ¿verdad? Formo justamente la rampa que tengo ahí. En este caso no está a escala, obviamente, la rampa que hice. Ahora, yo puedo encontrar este ángulo, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo encontrar? A través de la razón trigonométrica de la tangente. ¿La tangente a qué equivale? Opuesto sobre adyacente. En este caso, ¿qué tendría? Que la tangente del ángulo aquí va a tener que ser igual a 24,0 metros sobre 7,00 metros. Metro con metro se van. Y me quedaría que la tangente del ángulo es igual a 24,0 sobre 7,00. En este caso, como son mediciones,
ya ambas tienen 3 cifras significativas, mi resultado va a tener que darlo en eso. Entonces, la tangente, el ángulo va a ser tangente a la menos 1, 24.0 sobre 7.00, ¿verdad? De manera que me da que este ángulo θ va a equivaler a 73.7 grados. ¿Ok? Ahora que yo ya encontré mi ángulo θ, puedo seguir con mi análisis de dinámica, ¿verdad? Ahora, si yo realizo una sumatoria de fuerzas en el eje X, este va a ser el primer paso, esto va a ser nuestro segundo paso, ¿les parece? Si yo realizo una sumatoria de las fuerzas que hay sobre el eje X, van a tener que ser igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, muchachos, ¿hacia dónde va a actuar la aceleración? Si yo me doy cuenta que este vector del peso yo lo puedo descomponer, ¿verdad? En una componente en X en esta dirección y una componente en Y, ¿qué me voy a dar cuenta yo, chicos? Que la única fuerza que actúa sobre el eje X, ¿cuál es? El peso. Pero nosotros nos acordamos que la fuerza neta, que justamente este vector de sumatoria de fuerzas, es paralelo a la aceleración, ¿cierto? Es decir, que mi vector aceleración, ¿hacia dónde tiene que ir, muchachos? Si la única fuerza que actúa es hacia la izquierda, significa que mi vector aceleración también va a apuntar hacia la izquierda. Y ahora sí tiene mucho sentido de que como hay una aceleración que va en este sentido, la partícula va a llegar con una velocidad mucho menor cuando llega al punto B. Ahora podemos calcular esa aceleración. ¿Cómo? Si yo me acuerdo, la recomendación es que el peso en X es igual a W seno del ángulo de la rampa y WY es igual a W coseno del ángulo de la rampa. Esto se va a cumplir siempre que hagamos este análisis y acá está el ángulo en la rampa, ¿ok? Entonces, la única fuerza que actúa en X es W seno del ángulo y esto es igual a ¿qué cosa? Masa por aceleración. W a qué es igual? A la masa por la gravedad, ¿correcto? Entonces, ¿qué sería esto? Masa gravedad seno del ángulo y esto es igual a la masa por la aceleración, de manera que como las masas son diferentes de cero, simplificamos y nos queda que nuestra aceleración va a ser la gravedad seno del ángulo, aceleración en X. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí se acuerdan de dinámica justamente de esta parte? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí, todos estamos de acuerdo? Ya. Entonces, escribiendo esto en la calculadora, me daría que la aceleración es 9.40 metros sobre segundo al cuadrado en X, ¿verdad? Y justamente, como yo les dije, cuando nosotros vamos a nuestro marco de referencia, lo podemos hacer para que el ejercicio se nos haga 1000 veces más fácil. Y justamente como yo moví aquí mi marco de referencia para que suceda esto, yo voy a trabajar con ese mismo marco de referencia para encontrar cuál es esa velocidad con la que va a llegar la partícula en ese punto, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí no está nuestra partícula, de aquí a acá, ¿cuánto nos dice que vale? 7.00 metros, ¿verdad? Hasta que va a llegar a la partícula acá, si aquí parte con esa velocidad inicial, va a llegar con esta partícula velocidad, ¿verdad? Y justamente como estoy trabajando con nuestro marco de referencia, de esta forma, esa velocidad que yo encuentre justamente aquí va a ser la velocidad con la que yo voy a analizar el movimiento del proyectil. Si se dan cuenta cómo mover el marco de referencia a veces nos puede ayudar a simplificar cálculos. Y justamente como la aceleración actúa en este sentido, ¿qué puedo yo saber? ¿Qué me voy a dar qué me voy a dar yo cuenta? Que esta velocidad final va a tener que ser menor a la velocidad inicial. Ahora, si uso el MRV, delta X es igual a ¿qué? A velocidad inicial en X por el tiempo
No, ya sé qué expresión vamos a utilizar. Velocidad al cuadrado es igual a ¿qué? La velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento, ¿correcto, muchachos? Y en este caso, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Justamente esta velocidad final. Entonces, la velocidad, la rapidez, ¿a qué tendría que ser igual? Uy, ¿por qué se hizo eso? ¿A qué va a tener que equivalerme? A la raíz cuadrada ¿de qué? De la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento. En este caso, ¿cuánto vale el desplazamiento? Va a tener que justamente valer esto, ¿verdad? Justamente lo que vale la rampa. Entonces nosotros ya conocemos todos los datos, ¿cierto, chicos? Entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, que vale 16 metros sobre segundo. Entonces aquí escribimos 16 al cuadrado, más el doble de la aceleración, que ya la conocemos, es 9,40, por el desplazamiento, que es 7,00. De manera que esta expresión, ¿qué nos va a quedar, muchachos? 16 al cuadrado más el doble de 9,40 por 7,00. Y nos dice que la velocidad, bueno, en este caso, aquí hay un error. Aquí ya no va a ser más. Aquí, ¿cuánto va a tener que valer? Menos, ¿verdad, muchachos? Aquí es menos. ¿Por qué es menos? Porque la aceleración va en sentido contrario al movimiento de la velocidad. Entonces, nuestra rapidez, ¿cuánto nos va a dar? 11,2 metros sobre segundos. ¿Ok? Aquí acordémonos que aquí la aceleración va a tener signo negativo, en este caso nuestra expresión, o si quieren lo ponemos igual con el signo positivo, pero la aceleración va a tener un signo negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va hacia el eje negativo de las X. De manera que nos da justamente lo que yo les dije, que la velocidad final, cuando lleguemos hasta este punto, ¿a cuánto va a valer? Va a ser menor que la velocidad inicial. Entonces, ahora sí nosotros podemos empezar nuestro análisis de la partícula para el movimiento que nos preguntan. ¿Por qué? Si ahora yo uso esta parte del movimiento de la partícula, ¿correcto? Aquí va a haber un ángulo beta, ¿verdad, muchachos? Ese ángulo beta ya lo vamos a calcular aquí mismo. Vamos a poner que esto es beta. ¿A cuánto va a tener que valer? Si esto es un triángulo rectángulo, ¿a qué me doy cuenta yo igual? Que teta más beta más 90 grados es igual a 180, ¿cierto? Los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, beta aquí va a tener que equivaler a 180 grados menos 90 grados menos teta. Entonces, si expresamos esto en la calculadora, ¿cuánto nos va a dar? Y van a darse cuenta por qué quiero ese ángulo beta. 180 menos 90 menos 73,7 nos da que mide 16,3 grados, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir 6,3 grados. Vamos a hacer aquí un copia y pega. Vamos a pegar acá la parte. Ahora, esto es lo que me falta analizar de la partícula, ¿cierto, muchachos? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que vean lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué conocemos nosotros ya, chicos? ¿Conocemos qué cosa? Esta velocidad con la que va a salir, ¿verdad? ¿Que cuánto vale? 11,2 metros sobre segundo, ¿cierto? Ahora, el ángulo con que la partícula va a ser lanzado, con la partícula mantiene esta dirección, justamente el ángulo con que va a ser lanzado va a ser el mismo que tiene acá, es decir, el ángulo teta, ¿cierto? Justamente el ángulo que se dibuja con la horizontal va a ser acá, teta. Entonces aquí vamos a recordar que teta era igual a, si no me equivoco, aquí estás, 73,7, ¿cierto?
Y ahora, ¿qué era lo que me pide el ejercicio? Me pide calcule a qué distancia a lo largo de la rampa BC impacta el objeto. Es decir, me piden esta distancia de aquí. ¿Cómo la puedo encontrar yo, muchachos? Si lo que me piden es justamente qué cosa es. Esta distancia, ¿verdad? ¿Qué podría yo encontrar a través de esta distancia? Si yo aquí trazo un triángulo rectángulo, vamos a hacerlo de color verde para que lo vean. Este triángulo, ¿qué me va a dar de información? Si yo analizo este triángulo rectángulo. Como es un triángulo semejante, este ángulo beta también va a estar inscrito aquí, ¿verdad? Ahora, ¿de qué me sirve conocer esto y por qué yo se los estoy escribiendo aquí, muchachos? Por lo siguiente, si mi marco de referencia empieza, como yo les dije, desde donde estoy lanzando la partícula, este punto de acá, que va a ser la posición final de la partícula, yo la puedo conocer en función de esta distancia, ¿verdad? Y también puedo conocer qué cosa, el desplazamiento en X, ¿cierto? Porque el desplazamiento en X, ¿cuánto vale? Sería, no sé si lo ven muchachos, sería el vector desplazamiento en X, ¿a qué tendría que equivaler? A lo que va desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y aquí voy a poner, este sería el vector desplazamiento en X. ¿Y cuál sería mi vector desplazamiento en Y? Un vector que va hacia abajo, ¿verdad? Y que mide justamente la altura de este triángulo. Y delta X aquí es igual a la base de dicho triángulo. Entonces, si yo lo escribo esto aquí, para hacer el análisis más chiquito, ¿qué me puedo dar cuenta yo? Sé que está beta y todo esto es la distancia de que yo necesito conocer, ¿verdad? Y si lo vemos como ahora como escalares, ya mismo les damos su signo asociado, delta Y y delta X. A través de razones trigonométricas, ¿es o no es verdad que puedo encontrar una relación? ¿Cierto, verdad? Si uso el seno del ángulo, ¿qué podría encontrar yo aquí, muchachos, si uso el seno del ángulo? Que el desplazamiento al Y, pero vamos a ponerlo como valor absoluto para las distancias. Sobre la hipotenusa que es D, podría encontrar eso, ¿verdad? Distancia seno del ángulo es igual al valor absoluto de Y. Ahora si uso el coseno, ¿qué me quería? El valor absoluto del desplazamiento sobre la distancia, ¿a qué va a ser igual? Distancia coseno del ángulo es igual desplazamiento. Ahora si los vemos como vectores, si aquí voy a poner como vectores, como el vector desplazamiento en Y es un vector que apunta hacia abajo, ¿qué significa? Que delta Y va a ser igual a menos la distancia seno del ángulo, esto en J, y delta X como si está apuntándose a la izquierda, eso se va a mantener como distancia coseno del ángulo en Y, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hago esto yo, muchachos? Porque aquí podemos utilizar la expresión, bueno, para demostrarlo igual, para que reforcemos y que tengan cuidado cuando usan esta expresión. Ojo, muchachos, con lo que voy a hacer para que tengan cuidado. Delta Y es igual ¿a qué? A velocidad inicial, seno del ángulo teta por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Ahora delta X, ¿a qué es igual? El módulo de la velocidad inicial coseno del ángulo solo por el tiempo. De manera que delta X aquí es igual a la distancia coseno de, en este caso ya no es teta, aquí me confundí, aquí sería beta. Estamos analizando el ángulo beta. Voy aquí a modificarlo, mil disculpas chicos. Seno de beta, distancia, distancia coseno de beta, x
coseno de beta, ¿cierto, muchachos? Entonces, ¿aquí qué sería? Distancia, coseno de beta, ¿verdad? Entonces, aquí sería distancia, coseno de beta, es igual al módulo de la velocidad inicial, coseno, el ángulo de lanzamiento por el tiempo, ¿verdad? De manera que si aquí yo despejo, que me quedaría distancia, coseno de beta, sobre la rapidez inicial, coseno del ángulo de lanzamiento, es igual al tiempo t. ¿Correcto, chicos? Ahora, despejando esta expresión, en la que tenemos en la izquierda, escribirlo aquí, ¿qué nos va a ir quedando, chicos? Delta y ¿a cuánto vale? En cambio vale a menos la distancia, seno de ¿qué? De beta. Y esto aquí va a tener que ser igual. A menos velocidad inicial, seno del ángulo de lanzamiento por el tiempo, que ¿cuánto vale el tiempo? Distancia, coseno de beta, sobre la rapidez inicial, coseno del ángulo. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Simplificar velocidad inicial con velocidad inicial. Rapidez inicial con rapidez inicial. ¿Y qué más nos va a quedar? Menos un medio ¿de qué? De la gravedad por el tiempo al cuadrado, que queda a equivaler a distancia, coseno de beta, rapidez inicial, coseno de teta, todo esto al cuadrado. Ahora, si se dan cuenta, ¿por qué yo expresé esto de esta forma? Porque voy a tener una expresión lineal en función de d, ¿verdad? Voy a tener una expresión cuadrática, perdón, en función de d. Entonces vamos viendo esto, muchachos. Aquí, ¿qué sería igual? Sería menos la distancia seno de beta. ¿Beta cuánto vale? 16.3 grados. ¿Cierto? 6.3 grados. Sería seno sobre coseno, sería la tangente, entonces sería distancia, coseno de beta. ¿Cuánto vale beta? 16.3 grados. Ahora, como el seno sobre coseno sería la tangente de teta, en este caso, ¿cuánto vale? 73.7 grados, ¿ok? 3.7 grados. Menos un medio de la gravedad, que da distancia al cuadrado, ¿verdad? Distancia al cuadrado, por el coseno al cuadrado de beta, ¿verdad? ¿Cuánto valía beta? 16.3. Escribimos. ¿Sobre qué nos va a quedar? Sobre la rapidez inicial al cuadrado, que en este caso nosotros la conocemos, ¿cierto? ¿Cuánto valía? 11.2. Entonces aquí sería 11.2 al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, que ¿cuánto equivale? 73.7. Entonces esto es lo que nos va a ir quedando en la expresión. Estamos escribiendo todo muy bonito, ¿verdad? Entonces aquí como es menos distancia, 16, seno de 16.3, esto me sale que es menos d, menos 0.28d, 0.280d vamos a poner, es igual a ¿qué? A coseno de 16.3 por la tangente de 73.7. Esto que me da igual a 3.28d, ¿ok? Aquí pongamos gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es de donde sale este ejercicio, ¿ok? Entonces aquí sería menos un medio de la gravedad. Entonces aquí vamos a poner menos d al cuadrado, ¿ok? Y vamos a poner en calculadora toda esta expresión de acá, multiplicando d al cuadrado. Sería menos un medio por 10, sería por coseno de 16.3, por coseno de 16.3, sobre coseno de 73.7 por coseno de 73.7. ¿Me equivoco? Ese punto 2 al cuadrado, que sería 5. Le sale
¿Me confirman? ¿Le sale menos 0.4666? ¿Me confirman? ¿A todos nos quedó lo mismo en esta expresión de acá? ¿Les quedó lo mismo? Mientras voy a seguir reescribiendo la expresión. Me queda 0.466 d al cuadrado, 0.280d menos 3.28d. Y esto es igual a 0. De manera que esto que me va a quedar 0.466d al cuadrado menos 3.56d igual a 0. Ahora, ¿qué podemos hacer? Un factor común de d, ¿verdad? Distancia 0.466d menos 3.56. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí hay dos soluciones, ¿verdad? La primera solución, ¿qué me vendría? Que d es igual a 0. Pero esta, muchachos, nosotros sabemos que es falsa. ¿Por qué? Sabemos que es una distancia que se va a recorrer diferente de 0. Entonces aquí ponemos, ojo, la distancia es diferente de 0. Ahora solo nos queda resolver lo que está dentro. Sería 0.466d menos 3.56. Y esto es igual a 0. De manera que d, ¿a qué nos vendría que dar si despejamos todo esto rápido? 3.56 sobre 0.46. Y esto nos da 7.64 metros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda con todo este ejercicio que realizamos aquí? ¿Una inquietud, alguna duda, muchachos? ¿Todo está bien? En este caso esto podría ser un 0.47. ¿Tienen alguna duda? ¿Inquietud, muchachos? Los leo en el chat. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está bien, muchachos? ¿Entendieron la resolución del ejercicio? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Quieran saber? Bueno, si no hay dudas, es que hasta aquí es como tal este examen. Bueno, no este examen, este ejercicio, perdón. De aquí un examen. ¿No tienen ninguna duda, inquietud? Porque si no, hasta aquí podríamos ir dejando nuestra clase. Entonces, ¿qué tal les pareció la clase del día de hoy? ¿Todos la entendieron? ¿Entendieron cómo utilizar estas expresiones? ¿Todo correcto, muchachos? Entonces, hasta aquí vamos a ir dejando la clase. La siguiente clase es el jueves, también en el mismo horario, martes y jueves. Entonces, hasta aquí voy dejando la clase. Espero les haya gustado. Cualquier duda, inquietud de ejercicios que me quieran realizar, pueden escribir por el interno. Y eso, muchachos. Cuídense, ya voy a mandar el PDF. Y eso.